Amigos, aquí de nuevo seguimos aprendiendo para convertir este año en el gran año de transformación tuyo y mío. En este caso en particular voy a compartirte algo que el hecho mismo de quererlo compartir contigo fue un autodescubrimiento, viene de una experiencia, ¿verdad? De descubrir el tema de la filomatía. Filomatía viene de la palabra filo, que es amar, y matía o matien, que en griego lo que significa es aprendizaje y es un deseo en algunos casos obsesivo por aprender, por conocer, por descubrir, por entender, ¿verdad? Y que como que te domina y siempre andas buscando cómo aprendo de todo, de cada experiencia, ¿verdad? No es estudiar por obligación, no lo es una curiosidad innata de buscar nutrirte con conocimiento, experiencias, símbolos, conexiones, patrones, ¿verdad? Hay gente a lo mejor en el lenguaje popular que dice, es que tú siempre le estás buscando la quinta pata al gato, ¿verdad? Porque pues es la pregunta sobre la pregunta y sobre la pregunta, que así es que los filósofos nos han traído sus historias, haciendo la pregunta que en la humanidad no se puede contestar aún y es la pregunta de la pregunta. También la iglesia lo hizo en muchísimos tiempos, ¿verdad? Hay muchos sacerdotes que son filósofos que también ayudaron en este proceso. La ciencia, como los científicos, pregunta sobre pregunta. ¿Y por qué es importante saber de la filomatía? Pues es importante y a lo mejor vas a descubrir tú también que es un trait que tú tienes, un rasgo que te identifica o que te describe. Pues mira, en uno puede ser por un deseo genuino de expandir la conciencia, ¿verdad? Vivir en modo de apertura cognitiva, cómo esto me abre la mente, me abre el corazón, cómo puedo obtener algo nuevo que agregue diferenciación en mi vida. También activa lo que se llama la dopamina limpia, ¿verdad? Que ese gozo que te da de aprender. Lo que le llaman el aha moment. Ese aha moment te da lo que se conoce como la dopamina limpia, que es este patrón de curiosidad, exploración, descubrir y una gratificación en ese proceso de descubrimiento. También sirve para elevar la creatividad. A veces nos lanzan retos o nosotros mismos nos lanzamos retos y son piezas que se van combinando, ideas, ¿verdad? Que uno va entrelazando y tejiendo para crear algo nuevo o algo diferente. Ahí están los inventores, ¿verdad? Los artesanos, los artistas. Y también puede ser para nutrir el sentido de propósito, que es con las que yo me identifico, ¿verdad? Esta es una forma de tú ubicarte en el mundo. ¿Qué es esto? ¿Quién soy? ¿Cómo mezclo? ¿Cómo alineo? ¿Qué necesito saber? ¿Qué me interesa? ¿Cuál es mi lugar? ¿Verdad? Y también es un antídoto contra el estancamiento mental. Donde hay filomatía, hay movimiento, no hay estancamiento. Entonces entra nuevo vocabulario, nuevos modelos, nuevas preguntas, y no importa la edad, ¿verdad? Hay personas que entran en los 60 años y empiezan a hacer cierre. ¿Cierre de qué? Si el cofre de talento está repleto para que mientras haya vida y haya tiempo, tú sigas rebuscando, rebuscando en ese cofre sacando talentos nuevos. Como le comenté, estoy cogiendo mis clases de piano, ahora posiblemente estaré cogiendo unas clases para sommelier y proyectos nuevos, ¿verdad? Que siguen alimentando esa sensación de altos niveles de conciencia y de potencial de contribución al mundo. Y obviamente tú buscas aprender pues para resolver o porque sí, o porque te gusta entrelazar disciplinas, o porque necesitas entender el detalle. Vienes del médico, por ejemplo, alguien que tenga filomatía viene del médico y el médico le dijo, tienes esta condición y te voy a estar recetando este tratamiento. Cuenta y jura que va a llegar a su casa a buscar lo que es y los pormenores y el detalle de lo que tienes y cómo se aplica y en la próxima visita le va a hacer tú una entrevista al médico porque necesitamos, ¿verdad? Esa sensación de dominar el conocimiento y el entendimiento, ¿verdad? Y hacer todo lo que vayamos a hacer dentro de ese tratamiento con plena conciencia de lo que implica y cómo puedo optimizar esa experiencia con la contribución mía, en ese caso en particular. Cuando hay aprendizaje, puede ser suave o puede ser intenso. ¿Se acuerdan cuando hablamos de manifestación creativa? Pero en este caso el proceso de adquirir en vez del proceso de construir. Así que la filomatía suave, que activa más el patrón de alfa, el impulso es, qué interesante, déjame ver.
Ese es el curioso que te quita las cosas de la mano, que tú le tratas de enseñar algo con el celular y hasta te quita el celular, porque entonces de momento se vuelve una experiencia directa y tú sales de, de todo el contexto, ¿no? Que hasta le tienes que decir, oye, pero dame break si ni lo he terminado, ¿verdad? Pero es constante, aunque es pausado, los hombros relajados, sueltos, es más curiosidad que una meta, no lo estás viendo para lograr algo, sino para saber de algo, para entender algo. Em, eh, y, y las palabras clave son observar, tocar, explorar, gustar, mindset, y lo puede ver en los niños. Hay niños que te cogen algo y lo viran y lo sacuden a ver si así es que funciona, ¿verdad? Y otros niños pues, ignoran el juguete y otros lo hacen, pero no necesariamente con la observación y la curiosidad de explorar. Cuando es intensa es diferente. El impulso es, tengo que entender esto, es que tengo que entender esto. Y entonces eso es ráfagas y picos de gama, obviamente. El cuello se pone un poco más rígido, las pupilas están más enfocadas porque hay una atención plena a un nivel más profundo, una meta concreta, esa sensación de eureka, lo logré, lo hice, lo encontré, lo descubrí, lo entendí, ¿verdad? Y hay veces que cuando eso está pasando, dan las 2 de la mañana y tú sigues ahí, porque como que no es fácil ese proceso de despegarte porque necesitas, más allá de observar, desmenuzar, sistematizar, resolver y tener un nivel de entendimiento profundo. Hay cinco arqueotipos filomáticos, se llaman, ¿ok? Vamos a ver en cuál tú está, verifica. Está el cartógrafo. El cartógrafo es el que busca aprender creando como un mapa de territorio. Necesita ordenar, la palabra clave es ordenar, dónde va cada cosa. Es un gama estructurado, es tipo intenso, ¿verdad? ¿Qué va antes, qué va después, cómo esto ordena y en qué termina? Ecuacional, flujo. ¿Ah? Entonces tienes también el polinizador. El prototipo o el arqueotipo polinizador es el que aprende para relacionar unas cosas con otras, el que cruza disciplina y campo interdisciplinario. Esto es aquí y cómo es en Ayurveda y cómo sería esto aquí, cómo se explicaría de esta manera y empiezas a cruzar interdisciplinariamente. Es el poliniza como la abeja, ¿verdad? Entonces tienes el destilador. El destilador, ese arqueotipo, extrae la esencia, por eso es que se habla de destilar. Déjame ver que esto tiene 100 páginas, pero esto, ¿cómo lo diríamos en 3 oraciones? ¿Cómo esto sintetiza? ¿Cómo esto simplifica? ¿Cómo esto explica de una forma sencilla? Y es más suave, pero llegas hasta nivel Z, a nivel de patrón cerebral. Tienes este me encanta el nombre, le va a encantar, el hacker cognitivo. Ese hacker es el que aprende ya no por curiosidad, ni por cruzar, ni por ordenar, sino para resolver. Así que el problema llega primero y entonces el proceso de aprendizaje va, tú me diste este reto, vela, y entra y busca aquí y busca allá y pregunta y llama a 2 o 3 y consulta, porque el objetivo es obtener un resultado y ahí sí te digo yo que el patrón cerebral es gama pura y es intenso. Y por último, lo que se conoce como el peregrino. Ese arqueotipo es el que lo que busca es la experiencia. Estuve ahí, lo viví, fui, lo sentí y lo convierte en una memoria emocional. Ese está en alfa y zeta, es más suave y sostenido y aprende a través de su cuerpo por la experiencia de hacer y de sentir. Así que esos son los 5 arqueotipos filomáticos porque son las formas de aprender. Y dentro de estos 5 hay 15 modalidades distintas, mi gente, de aprender. Uno es la biblioterapia. Adivinen, eso es a leer libros. Y son personas que pues, nos gusta leer y ahora con todos estos contenidos que tenemos a través del internet, una serie de cosas, estamos leyendo todo el tiempo. Está la curiosidad polimática. Esto es que nos gusta aprender de muchas áreas y poder sostener conversaciones de distintos temas. Entonces, me voy a reunir con aquel amigo mío que es un ingeniero eléctrico, vamos a leer un poquito de eso, porque no como que cuando él ponga tema, ¿cómo le metemos? ¿Verdad? Así que escritura filomática, que es cuando aprendemos a través de escribir, de hacer resúmenes, de hacer tablas, donde yo ahí sintetizo y grabo mentalmente. Está lo que se conoce como la audiofilia o el ateneo auditivo. Estos son los que aprenden con podcast, aprenden escuchando, aprenden de audiolibros, ¿verdad? De conferencias. Está la observación dirigida, ¿verdad? Yo aprendo mirando, pero específicamente con intención lo que quiero aprender o conseguir. Está la experiencia experimental, es el que aprende haciendo. Y tú le dices, mira, eso tú coges
y haces arroz blanco aparte y después picas el cilantrillo, le echas un poco de caldo de pollo y no, no, espérate, yo voy a tu casa, lo hacemos entre las dos y ahí es que realmente cristaliza el proceso de aprendizaje. Están los viajeros, los que aprenden viajando como aprendizaje. De hecho, los filósofos griegos y los sufíes lo hacían: caminar, pensar, observar, mirar, intercambio cultural. Está la meditación cognitiva como número 8, eso es que buscan los símbolos, los insights, los sueños. Está el diálogo socrático, que hoy te pusiste el sombrero de Sócrates, ¿verdad? Haciendo preguntas continuamente para elevar la altura de la conversación y del contenido. Está el arqueotipo que grafía, que lo que busca son modelos, cuadrantes, matrices, pirámides, mapas, ruedas, que puedan enlazar todos los contenidos y la ecuación completa. Está el biofílico, apúntame ahí, que es el que aprende por la naturaleza, ¿verdad? Yo pienso, en mi caso, que la naturaleza es un excelente maestro, cómo se comporta el balance, la armonía. Así que pues hay algunos que aprendemos de esa manera. El número 12 es lo que se conoce como la mitoterapia. La mitoterapia, eso es aprender con simbolismo, con historia sagrada. Está la astromapía. La astromapía, aprendes mirando el cielo, sabiendo de las estrellas, de los ciclos, de los eclipses, de las constelaciones. Está la simbolografía, que es decodificando símbolos. ¿Qué representa un árbol? Oye, ¿por qué ponemos árbol en la Navidad? ¿O qué representa la piña, ¿verdad?, en los trópicos? ¿O por qué es de este material? Y ahí, pues, obviamente no es lo mismo, y pasa lo mismo con los vinos y con todo, que necesitamos saber. Yo cuando empecé a tomar vino de jovencita, cogí una clase, pues yo tenía que saber lo que me estaba tomando, dónde fue, quién lo hizo, por qué le sembraron al lado, o sea, y óyeme, y sabe bien distinto al que tú te tomas y no sabes nada de eso, ¿verdad? Y es esa hambre de saber y de que la experiencia se redondee a través del conocimiento. Y por último, el número 15 es la fenomenología creativa, ¿verdad? Que es la parte de aprender preguntándote todo el tiempo qué me pasa a mí cuando yo experimento esto. Quisiera, para ir cerrando este tema, que entendieras que aprender es solamente la primera fase, mi gente. Luego está lo que se conoce como la epistemología, la epistemofilia, que es el amor no solamente a aprender, sino a entender. Y la diferencia de eso es que en la filomatía bregamos con datos, pero cuando estás en la segunda fase, que es la epistemofilia, es entender el fundamento, cómo estos datos me explican, me crean una teoría, ¿verdad? Y luego está lo que se conoce como el tercer nivel, que es lo que se llama la noética, cuando ya tú buscas significado. Así que tienes dato, cómo un dato se convierte en un fundamento, y cómo un fundamento tiene un significado, sería el tercer nivel, más elevado, más espiritual, más subjetivo, pero también más profundo, más simbólico, ¿verdad? Y que tiene más poder para elevar nuestros niveles de conciencia. Porque el dato te explica qué ocurre, el fundamento por qué ocurre y el significado que implica esto para mí. Así que es aprender, segundo nivel entender y tercer nivel comprender. Ay, Dios mío. Y de verdad que es una experiencia única porque no podemos vivir, escúchame bien, no puedes estar viviendo otro año más sin entender por qué te gusta esto, por qué te gusta aquello, qué esto significa, por qué tienes tu casa como la tienes, por qué los colores que cogiste, por qué te gusta más la playa que el bosque, por qué es que te gustan las matas, por qué es que mejor prefieres una pecera, o sea, hello, amplía, abraza la vida, abraza el proceso no solamente de recoger datos, sino entender, buscar significado, porque eso es lo que hace que abra tus niveles de conciencia y que esa energía afluente hacia ti desde lo alto y desde lo sublime entre para darte unas emociones y unas sensaciones totalmente diferentes y que se haga en ti real eso que dice buscar la verdad y la verdad os hará libre. Y la ecuación para llegar a ese punto que es la zapata de la vida exhilarante, ¿sabes cuál es? Además de saber entender, además de entender, comprender, y que en ese ejercicio de comprender agarres tu verdad y que esa verdad te haga feliz. De eso se trata. Lánzate el reto de vivir un 2026 con significado. Empieza con saber
te dará hambre de entender y cuando comprendas, ya la vida no será igual. Un abrazo.